Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien todos ustedes. Mi nombre es Gerardo Muñoz López y el día de hoy voy a estar compartiendo dos conceptos que son muy importantes para la vida del ciudadano en la actualidad. Estos dos conceptos son la cultura cívica y la cultura de legalidad. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado en alguna ocasión de sus vidas que alguna persona hizo referencia a estos términos, cultura cívica y cultura de legalidad. A grandes rasgos creo que son conceptos que podemos entender, sin embargo, por la amplitud de los mismos, a veces es difícil empezar a definirlos. Y precisamente esta pequeña ponencia pues se va a enfocar en tratar de dar una definición para que todos nosotros podamos comprenderlos. Iniciaremos con el concepto de cultura cívica. Es importante que empezamos a entender primero qué debemos concebir por cultura. Por cultura debemos de entender aquel conjunto de conocimientos, de ideas, de tradiciones y de costumbres que una serie determinada de individuos comparten. Eso sería lo primero. Después, el segundo concepto, que es cívica o cívico, hace alusión a una idea muy antigua. En la antigua Roma se definía al ciudadano como civis y más atrás, en la antigua Grecia, al ciudadano también se le definía como polisis. Entonces, en la antigua Grecia, cuando una persona formaba comunidad, se decía que estaba formando la polis. Y en Roma, cuando el ciudadano formaba comunidad, se decía que estaba conformando las civitas. Entonces, estos dos términos ayudaron a conformar lo que en la actualidad entendemos por cultura cívica o por ciudadanía, que no es más que otra cosa que un conjunto de ciudadanos que forman ciudad. Entonces, cuando hablamos de cultura cívica, podemos también nombrarlo cultura política, y la primera definición que vamos a dar es el conocimiento de los individuos de aquello que los hace ciudadanos. ¿Y en qué radica ese conocimiento? Pues, en primer lugar, a una serie de ideas, a una serie de comportamientos que permiten que el ciudadano pueda convivir en sociedad. Eso sería lo primero. Lo segundo, una serie de derechos que el individuo tiene que conocer y que se le otorgan precisamente por el carácter de ciudadano. La tercera cuestión son una serie de obligaciones que también el individuo tendrá que asumir para que este conjunto de personas lo acepte como tal. Ahora, ¿dónde se empieza a aprender este conjunto de conocimientos? En el primer lugar donde se adquieren es en la familia. En la familia podemos conocer los primeros valores, los primeros principios que nos van a ayudar a relacionarnos como ciudadanos. Así, por ejemplo, el valor de la solidaridad entre los miembros de la familia, el valor del respeto, el valor de una convivencia sana, se enseñan desde edad muy temprana en todo núcleo familiar. Después, esta serie de valores se van consolidando en ámbitos un poco más grandes, ¿no? Podría ser, por ejemplo, en las colonias, en las escuelas, en los grupos de trabajo y pues finalmente en la sociedad como tal. Es importante recalcar que esta cultura cívica no nada más se refiere simplemente a normas de convivencia, que son muy importantes, porque va más allá. En este momento pues, les voy a citar una serie de conocimientos que se adquieren y que están relacionados directamente con este concepto. No sé si recuerdan que en los primeros años de educación básica nos enseñan o nos presentan cosas tan sencillas como lo son los símbolos patrios, las instituciones, los derechos que tenemos por el simple hecho de ser ciudadanos mexicanos. También una serie de reglas básicas que debemos de asumir si es que queremos formar parte del núcleo social. Estas son las ideas principales que debemos de tomar o debemos de tener en cuenta cuando hablamos de cultura cívica. Sin embargo, nada de esto sería necesario por sí mismo si el individuo se limitase a tener una convivencia aislada, ¿no? O más bien, si no conviviera, si estuviera de manera aislada. Porque el objetivo principal de todo este tipo de conocimiento es que las relaciones interpersonales se lleven a cabo de la mejor manera. En ese sentido, el objetivo principal de la cultura cívica es establecer una serie de normas de convivencias que de alguna manera se obtienen del consenso colectivo y que pretenden que todas estas relaciones que tenemos día a día, ya sea en la familia, en el trabajo, en la vida pública, se lleven de la mejor manera. Aquí me gustaría
pues hacer referencia a una serie de cuestiones o una serie de ejemplos que creo que podrán ayudar a ilustrar de manera más clara a qué hacemos referencia cuando nosotros comentamos el concepto de cultura cívica. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado cuando están desarrollando su vida diaria normal en su fraccionamiento, en su colonia, en su comunidad, que de repente tienen que lidiar con una serie de personas, vecinos, familiares, y que hay ciertas conductas que impiden que esa convivencia se desarrolle de manera normal. Vamos a poner ejemplos muy claros, ¿no? Por ejemplo, el hecho de sacar la basura cuando el recolector va a pasar, ¿no? Y no días antes. Eso es una regla básica de convivencia que hace alusión a tener cultura cívica, ¿no? ¿Cuántos no nos hemos encontrado con el vecino de si la basura pasa determinado día, el martes, el vecino la saca el lunes o el domingo y pues de repente ya quedó ahí expuesta, llegaron animales, abrieron la bolsa y ya se hizo ahí un desorden, ¿no? Eso es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Si se tuviera cultura cívica, se respetarían estas normas mínimas de convivencia y este tipo de ejemplos pues no sucederían. Otra cuestión muy importante, por ejemplo, no hacer ruido a altas horas de la noche, ¿no? Una cuestión tan básica, tan sencilla, pero de repente tan difícil de observar, ¿no? Nosotros seguramente hemos podido estar de los dos lados, de las personas que están organizando alguna reunión o a los que nos toca a veces sufrir esos inconvenientes, ¿no? Entonces, por respeto a las reglas básicas de convivencia, pues debemos de tener consideración con los vecinos y si organizamos alguna reunión, alguna convivencia, pues bueno, respetar el sueño de los demás y terminar con el escándalo, con el ruido, a una hora prudente. Esa es otra norma, ¿no?, cívica. Otra que no tiene que ver ya tanto con la convivencia interpersonal, pero que también es muy importante, es, por ejemplo, rendir honores a la bandera. Cada determinado tiempo existen eventos o existen fechas que son importantes en la vida nacional y pues se realizan ciertas ceremonias protocolarias que normalmente inician con la escucha del himno nacional y con el saludo a la bandera. Una norma cívica pues es que si tú estás escuchando el himno pues tienes que asumir cierta compostura, tienes que realizar ciertos actos, tienes que comportarte con respeto frente a los símbolos patrios. Y esa cultura, esa educación, pues bueno, se va dando dentro de este contexto. Otro ejemplo que ya podría ser un poquito más complejo es, por ejemplo, cuando el Instituto Nacional Electoral te hace llegar una invitación para que participes en una elección. Realmente ahí no tienes la obligación de acudir, sin embargo, en respeto a estas normas de civismo, considerando que tu participación es importante para el desarrollo de la vida política del país, deberías participar aun cuando no se te vaya a remunerar de alguna manera o no se te vaya a dar ningún tipo de estímulo. Esa es parte del respeto al civismo. Estas normas, estas ideas comunes que nosotros tenemos para precisamente poder vivir de manera armónica, pues las cuestiones se empiezan a complicar, ¿no? Comenzamos a desarrollarnos en un entorno que no es el ideal. Por ejemplo, ¿cuántas veces también nos ha tocado encontrarnos con ejemplos que seguramente resultan demasiado desagradables, ¿no? Ir caminando en la vía pública o estar conviviendo en el parque con los hijos, con los amigos, y de repente que alguna persona se encuentre escandalizando, que alguna persona se encuentre realizando actos de exhibicionismo o incluso consumiendo sustancias prohibidas en la vía pública, que en un primer momento pues, nos hacen sentir incómodos, inseguros, pero que a la larga, si este tipo de conductas se van repitiendo, pues van a generar un ambiente de descontento y donde la convivencia social no se va a poder dar de la mejor manera. La legalidad es un concepto jurídico que básicamente hace referencia a lo que los ciudadanos pueden hacer y que no pueden hacer. De igual manera, lo que las autoridades pueden hacer y lo que no pueden hacer. ¿Okay? Entonces tenemos un aforismo jurídico que nos da mucha idea de cómo puede definirse de una manera muy simple este concepto, ¿no? Por un lado, el ciudadano
puede realizar toda actividad que no le prohíba la ley, por un lado. Y la autoridad podrá realizar cualquier actividad que esté establecida en la ley, ¿ok? Es decir, el ciudadano, por un lado, puede hacer todo lo que no está prohibido y la autoridad tendrá que realizar solo aquellas actividades que la ley establezca, no podrá ir más allá. Entonces eso es, digamos, a grandes rasgos los que se debe de entender por legalidad. Ahora, la cultura de legalidad tiene que ver con la actitud que asume el ciudadano frente a las leyes, los valores y la percepción que tiene respecto de un ordenamiento jurídico. En este sentido, podemos decir que el ciudadano puede asumir ciertas actitudes respecto de una ley en particular. Por ejemplo, si el día de hoy alguna persona comete el delito de robo, es casi 100% seguro que va a tener una sanción, ¿no? Si es que es denunciado y es presentado ante una autoridad. En la cultura de legalidad, nosotros debemos de entender que el ciudadano debe de respetar las leyes, pero no por temor a una sanción o a una consecuencia, sino porque simplemente sabe que es bueno comportarse de determinada manera. En el ejemplo que les acabo de poner del robo, podríamos pensar que una persona se limita o se contiene para realizar este tipo de conductas por dos razones. La primera es porque sabe que va a haber una sanción y la segunda porque pues, no quiere ser partícipe de las consecuencias que va a tener, ¿no? Sin embargo, si un ciudadano actúa así por temor a las represalias, no podemos estar hablando de que realmente tenga una cultura de legalidad, porque realmente el miedo no debe ser el principal factor para cumplir la ley, sino porque realmente estás convencido de que las normas, de que el marco jurídico es una herramienta importantísima para establecer un orden social armónico. Es decir, yo cumplo las leyes porque las respeto y primordialmente porque yo quiero que todos los demás los respeten. Es decir, ¿cómo podré exigir que a mí se me respeten mis derechos si voy por la vida incumpliendo las normas? Y es más, si las demás personas tuvieran esa misma actitud, pues sería muy difícil realmente desarrollar una sociedad armónica. Ahora, otra cuestión que es muy importante en este tema es que, al igual que ocurrió cuando explicamos el concepto de cultura cívica, en la cultura de legalidad también tenemos una serie de derechos y obligaciones, y el ciudadano responsable deberá de realizar lo conducente para conocerlos. ¿Ok? Muchas veces nos podemos encontrar con ejemplos de personas que se comportan de determinada manera, violando la ley, alegando el desconocimiento. Evidentemente esta situación no las exime de las consecuencias que pueda haber, pero sí pone el foco rojo en el sentido de que ese ciudadano pues no está cumpliendo o no está asumiendo a cabalidad esta cultura de legalidad, porque todos deberíamos demostrar interés por conocer qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Solo en esas circunstancias podemos hablar de que tengamos realmente una cultura de legalidad y que presentemos un respeto por el marco jurídico que nos rige. Una vez definidos estos dos conceptos, cultura cívica y cultura de legalidad, podemos visualizar que ambos hacen referencia a una cuestión muy importante y que es la participación del ciudadano en el entorno social, ¿no? En el entorno político. Esto es de suma importancia para poder explicar otra cuestión que debemos de agotar en este módulo, que es precisamente la participación ciudadana. Y respecto de este concepto, me voy a permitir leerlo porque es un poquito específico. Por participación ciudadana se tiene que entender cuando los miembros de la sociedad toman parte de los asuntos públicos, ya sea como individuos que portan sus propios intereses o como representantes de un colectivo. En ese sentido, en nuestra sociedad mexicana, nosotros conocemos formas de participación ciudadana muy puntuales. Por ejemplo, el día que nosotros vamos a votar para elegir a un representante, ejercemos una forma de participación que se llama directa, porque nosotros, como ciudadanos, acudimos a las urnas
a emitir un voto y esa decisión personal es la que se toma en cuenta para elegir a un gobernante. Esa es una forma de participación ciudadana. Otra forma de participación ciudadana tiene que ver también con esta que acabo de explicar, pero se da en un segundo momento. Es decir, cuando el ciudadano ya ha emitido su voto y ha elegido a un representante, supongamos a un diputado, el diputado estará encargado de tomar ciertas decisiones a nombre de las personas que votaron por él. Esta forma de participación se conoce como democracia representativa y hace referencia precisamente a las decisiones que se toman por una persona en favor de otra. Entonces, esos son ejemplos claros de cómo el individuo o el ciudadano puede involucrarse en las decisiones que van a trascender a su ámbito personal. La participación ciudadana es importante porque a través de ella el ciudadano puede buscar generar herramientas para la defensa de sus propios derechos e influir en los rumbos y direcciones de la vida pública. Muchas veces creemos que las cuestiones políticas se deben de tomar todas las decisiones que tengan que ver con el ámbito político tienen que ser tomadas por los actores políticos, entiéndase, gobernantes, representantes populares, etc. Sin embargo, debemos de irnos haciendo a la idea de que la política no se construye únicamente por estos individuos. Los ciudadanos somos un eje importantísimo dentro de la toma de decisiones de la vida pública y como tal debemos de asumir esa responsabilidad, haciendo uso de todos los mecanismos que las leyes ponen a nuestra disposición para que nuestras ideas, nuestras inquietudes sean tomadas en cuenta por aquellos que efectivamente pues tienen un cargo público y que de alguna manera pues tienen también la facultad de tomar decisiones.